peruano, Roncagliolo, sigue adelante con su intención de convocar una nueva reunión de UNASUR para estudiar la situación, evaluar la situación de Venezuela. Y quisiera preguntarle, ¿está dispuesto Venezuela a ir a un escenario como ese, a defender, aunque ya se han dado posiciones muy puntuales como la del presidente Nicolás Maduro, en ese impasse muy corto que se dio entre ambos países? Y ahí la segunda pregunta sería, hay inconformidad en el gobierno colombiano por las declaraciones o por los señalamientos, en este caso del presidente Nicolás Maduro, en contra del expresidente Álvaro Uribe. Dijo que el presidente Santos que esto se arreglaría de manera diplomática. Quiero preguntarle, ¿usted ha conversado con la canciller Holguín? Gracias. Bueno, en primer lugar, el canciller Roncagliolo, nuestro compañero canciller, desmintió y aclaró que él no había ni está gestionando ninguna nueva reunión de Mercosur, ¿no? Nosotros creemos, con el debido respeto al pueblo peruano, que hay una intención de las viejas alianzas. Recordemos las viejas alianzas de la corrupción entre los sectores políticos venezolanos y algunos sectores políticos peruanos, que están vivas y están tratando de deteriorar una relación que no van a poder deteriorar. El presidente Ollanta es un compañero de la construcción de la Unión Suramericana. Forma parte de la estrategia de la ultraderecha latinoamericana de intentar quebrantar la unión que se ha venido construyendo en nuestra Unión de Naciones Suramericanas y mucho más allá en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La derecha venezolana, junto con sus pares, que afortunadamente son minoría en la casi totalidad de la Unión de Naciones Suramericanas y en la casi totalidad de la América Latina y Caribeña, no podrán, más allá de sus intenciones, de quebrar la sólida unidad de los países de la Unión de Naciones Suramericanas. Nosotros tenemos el mayor respeto por el pueblo peruano, que también es un pueblo bolivariano. Fue allá donde se selló definitivamente la independencia de nuestro continente y allá peleamos todos los suramericanos fuimos a confluir en Ayacucho, a consolidar y a coronar definitivamente la independencia de nuestro continente. De manera que no será desde el Perú espacio de liberación, de independencia y de unión que se pretenda desmembrar la unión suramericana y específicamente la extraordinaria relación que tenemos con el gobierno del presidente Ollanta Humala. Queremos igualmente enviar nuestro saludo a un hombre honesto, a un patriota suramericano, como es el embajador del Perú en Venezuela, que ha sido víctima de esa derecha enfermiza, ¿no? Tanto de la ultraderecha venezolana como de la ultraderecha peruana. Nuestro reconocimiento y nuestro respeto a ese gran compañero y patriota suramericano, que por ser honesto en sus principios, fue sacrificado por la ultraderecha venezolana y la ultraderecha peruana. Un saludo, compañero embajador, y esta Venezuela es su patria siempre, mucho más allá de cualquier cargo que usted pueda tener en el gobierno del hermano pueblo peruano. El caso de Colombia. Nosotros repetimos lo que el presidente Santos y el presidente Chávez dijeron muchas veces: no nos van a descarrilar, no nos van a descarrilar. Aquí todo el mundo sabe quién es quién, y más temprano que tarde. Así como duró mucho tiempo, pasó para que Pinochet, por ejemplo, fuese enjuiciado. La persona que quiere descarrilar las relaciones entre Colombia y Venezuela, tenga la seguridad, porque la rueda de la historia tarda pero llega. Estará sentado frente a un tribunal para rendir cuenta de los crímenes, de los graves crímenes de lesa humanidad que cometió contra el pueblo colombiano. No va a ser él el que haga pelear nuevamente a Venezuela y Colombia. Por Noticias 24, Indira Guerrero. Buenas tardes. Canciller, quisiera, primero conocer su posición con respecto a las declaraciones del vicepresidente estadounidense que se ha referido a Venezuela para decir que debe ser justamente el Estado, el gobierno, quien garantice la libertad de expresión y de reunión, promover y proteger al pueblo de la violencia
y promover el diálogo sincero en un país profundamente dividido. Todo esto para él agregar que respetuosamente sugiere que eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela, que él considera que existe un mejor camino, además que no es solo la posición de Estados Unidos, sino que considera que es también la posición de otras regiones. Además de eso, quisiera pues también conocer con respecto a lo publicado sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha instado al Estado venezolano a garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, y asimismo ha introducido nuevamente un documento para abordar el caso de el cierre, la no renovación de la concesión de RCTV, alegando también una violación al derecho a la libertad de expresión y una violación al debido proceso. Gracias. Gracias. En primer lugar, sobre el vicepresidente, nosotros quisiéramos saber cuál es el tipo de diálogo, si es el diálogo con que ellos tratan a los indignados o a los ocupas de Wall Street, ¿no? Vimos las salvajes palizas policiales a las cuales fueron sometidas sectores de la oposición norteamericana, ¿no? No creemos nosotros que sea el gobierno de los Estados Unidos el que tenga moral para instaurar el diálogo en un país donde existen plenas libertades democráticas y plenos espacios para el diálogo y la libertad de reunión más amplia y de manifestación más amplia que haya conocido la historia de nuestro país, ¿no? Empiecen por dialogar con los indignados de Estados Unidos, los que el año pasado plenaron las calles de Nueva York, de Washington. No les caigan a palos, a porras, a balas, sino llámenlos a dialogar, vicepresidente de los Estados Unidos. Es lo primero que tiene que hacer antes de inmiscuirse una vez más en los asuntos internos de Venezuela. Y esto demuestra lo que hemos venido diciendo. Lamentablemente, en las últimas semanas se ha demostrado todo lo que el presidente Chávez denunció el año pasado y el presidente Nicolás Maduro ha denunciado durante este año. Nosotros le dijimos al pueblo venezolano, hay un plan para desconocer los resultados electorales. ¿Y qué pasó? Desconocieron los resultados electorales. Hay un plan para generar la violencia en Venezuela. ¿Y qué pasó el 15 de abril? Vimos a grupos organizados, con objetivos políticos, sociales claramente identificados, como fueron los centros de diagnóstico integral, las urbanizaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, incendiados, agredidos, asediados, con el saldo de al menos 9 personas asesinadas por razones políticas, por la convocatoria a manifestaciones de ira y de rabia por parte del candidato que perdió las elecciones, ¿no? Y hemos dicho que detrás de ese gobierno, de esta ultraderecha, los verdaderos jefes, está el imperialismo norteamericano. Y no nos hemos equivocado a lo largo de este año. El secretario de Estado, la subsecretaria de Asuntos Hemisféricos, el propio presidente Obama y ahora el vicepresidente de los Estados Unidos salen a defender las tesis, porque son sus tesis, no son las tesis de la oposición venezolana, son las tesis del imperio, que como no han sabido ser desarrolladas, defendidas e implementadas, gracias a Dios, por parte de la ineficaz ultraderecha venezolana, ahora tiene que salir el propio imperio a ser sus voceros. El pueblo venezolano tiene que valorar que la información que le ha dado el gobierno bolivariano a lo largo de los últimos meses y de los últimos años se ha venido verificando lamentablemente en las últimas semanas. Tenemos una oposición dirigida desde los Estados Unidos, tenemos una oposición con un alto déficit democrático, no reconoce los resultados electorales, tiene signos evidentes de intolerancia social, política, de xenofobia y es proclive a la violencia. Eso es la oposición que tenemos, una oposición con un alto grado de valores antidemocráticos, con un alto déficit de democracia, ¿no? Igualmente el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo grave de esto no es que
ya esa sentencia debe estar escrita, comprada, porque sabemos que en la Comisión Interamericana de Derechos y en la Corte, y por eso denunciamos nosotros nuestra presencia en la Corte Interamericana de Derechos, se compran las sentencias. Especialmente esas comisiones están controladas por los dueños de los grandes medios de comunicación para garantizarse su derecho a ser el poder en las naciones soberanas. En Venezuela el poder es el pueblo y el pueblo elige un gobierno. Y ese gobierno administra la frecuencia del espectro radioeléctrico como la Constitución lo establece. Y el Estado, como administrador de esa frecuencia, tiene el derecho de otorgarla o no. La Comisión Interamericana de Derechos, en su escrito o en su informe que envía a la Corte, pretende quitarle, cercenarle el derecho a los Estados de administrar un bien que es de todos los ciudadanos de un país o de una nación. Nosotros llamamos, nosotros no nos preocupa. Si la Corte decide que tenemos que restituirle, obligándonos a restituirle la frecuencia a un determinado grupo económico en Venezuela, bueno, tendrán que invadirnos para obligarnos a acatar una decisión absolutamente contra la Constitución de la República, contra la independencia nacional y contra la paz y la estabilidad de Venezuela. Así que, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, si tienen fuerzas para venir a imponerle a este pueblo soberano una decisión írrita, bueno, háganlo. Si no, van a perder el tiempo con su sentencia. Pero alertamos mucho más allá a todos los países de América Latina y el Caribe sobre el grave precedente que se estaría creando. Se pretende dictar una sentencia que crearía el precedente de limitar, incluso anular la competencia que tienen los estados de otorgar, renovar, prolongar o no las concesiones del espectro radioeléctrico, que es un bien de todos los venezolanos y venezolanas. No es un patrimonio de un grupo económico. ¿Se podrá entender eso? Por amor a Dios. Y quien tiene la capacidad de emitir esas concesiones es el Estado venezolano en materia constitucional, y las puede dar o no. Nada lo obliga a otorgarlas. De nuestra parte no nos preocupa para nada ese informe de la Comisión Interamericana, porque conocemos qué va a pasar en la Corte. Ya la sentencia debe estar escrita, pero no la vamos a acatar. De una vez se lo decimos, no la vamos a acatar. Por inmoral, por tarifada, por anticonstitucional y por violatoria de un principio fundamental, que es la soberanía e independencia de los estados nacionales. Por Venevisión, Fernando Girón. Buenas tardes, canciller. Tenemos información